Vamos a seguir nuestro estudio, lección 7. Todavía estamos en la parte introductoria. Dije que iban a ser como unas 8 o 10, probablemente sean 12 o 13 al final, pero creo que son necesarias y útiles estas introducciones. La parte 1 de nuestra introducción fue entender qué es una confesión y qué significa que somos, o qué significa que nos suscribimos a una confesión. Ya definimos eso, espero que esté claro para la mayoría. Ahora estamos en la segunda parte de la introducción y estamos investigando qué es la Confesión de Londres de 1689, porque somos una iglesia que se suscribe a una confesión, pero se suscribe a una confesión en particular. ¿Cuál es esa confesión a la que nos suscribimos? La de 1689, la Confesión Bautista de Londres de 1689. La pregunta es, ¿y qué es esa confesión? ¿Qué es esa confesión? Y al mismo tiempo, mientras vamos definiendo qué es esa confesión, vamos a ir explicando por qué nos unimos a esa confesión, por qué nos suscribimos a esa confesión. Bueno, nuestra primera respuesta fue que la Confesión de Londres es una confesión de la tradición protestante. La Confesión de Londres de 1689 es una confesión protestante. Hoy vamos a ver que la Confesión de Londres no solo es una confesión protestante, sino de la tradición puritana. La tradición puritana. Entender la confesión así nos ayuda a ver primero lo general, a qué tradición general pertenece nuestra confesión, para después pasar a una tradición dentro del puritanismo particular. El puritanismo fue amplio, no fue un movimiento denominacional sumamente cerrado o estricto, fue amplio. Y hoy que vemos que nuestra confesión pertenece a la tradición puritana, después vamos a ver cuál fue esa tradición a la que pertenece. Por ejemplo, en la tradición puritana están los presbiterianos, incluso están algunos hombres como tendencias presbiterianas, pero como Richard Baxter, que no era tan calvinista en algunos puntos, y después hay otros como John Owen, que pertenece a los congregacionalistas. Bueno, la próxima semana vamos a ver que dentro de estos congregacionalistas o independientes va a salir una tradición que vamos a llamar los bautistas particulares, pero eso será después. Déjenme leerles una cita de un autor llamado Sam Rinningham, donde explica justamente que esta es una forma útil de proceder para entender los orígenes de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Él dice así: los orígenes de los bautistas particulares, o sea, de los autores de la Confesión de Londres de 1689, se deben considerar desde una perspectiva amplia y una estrecha. Aquí. De forma amplia, sus orígenes se encuentran en el movimiento puritano de las universidades e iglesias parroquiales de Inglaterra. De forma estrecha, sus orígenes se encuentran en el surgimiento de la congregación de John Spilsbury, de la llamada iglesia Jacob Lathrop Jesse. Así que es lo que estamos haciendo, entendiendo nuestra confesión primero de forma amplia, para después pasar a considerarla de forma estrecha, como dice él, o de forma particular. Primero de forma general y después de forma particular. Ok, entonces nuestra tarea en esta mañana, en estos minutos que me restan, es
explicar qué es el puritanismo. Y me gusta lo que dice Mark Jones y Joe Beeke en su libro del puritanismo, una teología sistemática del puritanismo, cuando dice esto: una de las tareas más difíciles para el historiador es definir el movimiento puritano. ¿Cuánta tinta se ha gastado en eso? ¿Cuánta tinta? ¿Cuántos libros, hermanos? La literatura secundaria sobre el puritanismo, o sea, libros que se escriben acerca de los puritanos, es sumamente vasta. Y no estoy hablando de las obras devocionales, estoy hablando de la historia para definir el concepto, para explicar correctamente qué es. Se ha gastado muchísima tinta. Así que no esperemos que en estos 35 minutos que tenemos por delante podamos ir más allá a una sucinta y resumida exposición de qué es el puritanismo y cómo surgió. Bueno, empecemos con una breve definición. ¿Qué es el puritanismo? Bueno, hoy ya ha dejado de ser un nombre que molesta a la gente. De hecho, algunos ya llaman sus imprentas una imprenta puritana, ¿no? O hablan de nosotros pertenecemos a la tradición puritana y ahora ya se hace con alegría. Bueno, al inicio puritano no fue un nombre que los que fueron apodados así lo querían llevar, por la sencilla razón que este nombre era una forma despectiva de hablar de ellos. También se les llamaba de otra manera, por ejemplo, los divisivos o los muy precisos, o celotes de santidad, celotes de, sí se dice así, los celotes, Pedro, de los celotes del Nuevo Testamento, sí. Entonces, esta fue una forma peyorativa de hablar de cierto tipo de hombres en Inglaterra. En Inglaterra, déjenme leerles una definición y esa las he puesto en su boletín. El puritanismo se define con más precisión como la perspectiva que caracterizó al partido radical protestante de los tiempos de la reina Isabel, quien consideraba que la reforma estaba incompleta, o sea, este grupo consideraba eso, y deseaba modelar el culto y gobierno de la iglesia en conformidad a la palabra de Dios. Esta es una definición estrecha y creo que históricamente así debemos ser. Por ejemplo, a veces se habla de que Martin Lloyd Jones fue el último puritano o que Jonathan Edwards fue un puritano también. Bueno, en esta definición ellos no cabrían precisamente porque el movimiento puritano ocurrió este fenómeno en un momento histórico en Inglaterra en el siglo XVII, siglo XVI y XVII. Entonces, habiendo intentado dar una definición, que el puritanismo fue el apodo que se le dio a un movimiento dentro de Inglaterra que estaba muy radical en sus posturas, que quería moldear todo según la palabra de Dios, a ese grupo se le llamó puritano, como un apodo despectivo. Ok, pero para entender bien el puritanismo no podemos evitar la fascinante tarea de hablar un poco de su historia, ¿sí? Ya que, como he dicho, esto fue un fenómeno histórico. Y a través de su historia podemos comprender un poco mejor qué significa que nuestra
confesión ha salido del movimiento o pertenece a la tradición general puritana. Dice un autor, hablando de la Asamblea de Westminster, que también es un movimiento o un fenómeno dentro del puritanismo, dice un autor que dentro de la Asamblea de Westminster, dentro del puritanismo, se encuentra la intrincada historia de la Iglesia de Inglaterra. Y eso es lo que tenemos que ver por un momento. Hermanos, el puritanismo, dice James Rinningham, el puritanismo es el protestantismo en su versión inglesa. El puritanismo es el protestantismo en su versión inglesa. ¿Cómo llegó en primer lugar la reforma a Inglaterra? Bueno, Fesco, un autor, nos ayuda a eliminar cualquier fantasía sobre cómo llegó. No fue como Martín Lutero clavando unas tesis en la puerta. No fue como Zwinglio, ¿recuerdan que hizo Zwinglio en la lección anterior? Abriendo su Biblia en Mateo 1. No, la reforma en Inglaterra ocurrió, hermanos, gracias a un fenómeno meramente político. De hecho, él dice esto: a nivel gubernamental, la reforma en Inglaterra no tuvo una motivación teológica inicial como ocurrió en el continente con Martín Lutero. No ocurrió así, dice. Acá tuvo unos tintes desde el inicio políticos, pero que después fueron usados por Dios para llevar un movimiento teológico. Así que cuando hablamos de la reforma en Inglaterra o el protestantismo en Inglaterra, debemos iniciar por ver los aspectos políticos que después dieron pauta a los aspectos teológicos. Así que déjenme darles una breve historia de cómo llegó la reforma políticamente hablando a Inglaterra. Todo comenzó porque Enrique VIII deseaba cumplir algunos caprichos sobre el matrimonio. Enrique VIII quería tener por mujer a Ana Bolena, pero tal matrimonio era imposible debido a que estaba casado con una mujer llamada Catalina de Aragón. No obstante, Enrique VIII estaba muy obsesionado por cumplir sus deseos. ¿Y por qué? Bueno, algunos dirán porque era un hombre lujurioso que teniendo el poder quería cumplir sus lujurias. No creo que esa era la circunstancia. Bien dice un autor que este era un rey que sabía cómo satisfacer esas pasiones desordenadas. Pues al ser el rey, seguía en la práctica acostumbrada de tener sus amantes y al menos se dice que tuvo un hijo ilegítimo. Así que esa no fue la razón por la cual Enrique VIII quería casarse con Ana Bolena. Más bien, tenía el deseo de poder engendrar un hijo varón. Catalina de Aragón, hija de Fernando e Isabela de España, había dado a luz 5 bebés, pero el único que sobrevivió más allá de la infancia fue la princesa María. Y no olviden este nombre de María, porque esta va a ser un problema después. Desafortunadamente, Inglaterra no estaba dispuesta a aceptar todavía a una niña como la heredera al trono. Esto va a llegar hasta después, cuando Isabel I logra trabajar una teoría de cómo se encuentra casada con el Estado y por lo tanto no es una mujer soltera y logra llegar al poder. Y también María se va a revelar en un tiempo. Bueno, por lo tanto,
debido a que Catalina envejecía, Catalina de Aragón, la preocupación de Enrique crecía y por lo tanto quiso tomar a Ana Bolena. ¿Cuál fue el problema? Que según los cánones de la Iglesia Católica, no podía ocurrir un divorcio válido para que éste se pudiera volver a casar. Pero entonces una lucha de poderes se gestó. Ahora, no le convenía, los papas en este tiempo, y como ha habido muchos papas a través de los años, eran hombres que caían en sobornos y por dinero hacían lo que se pedía. Pero ahora no le convenía, porque Catalina era tía de Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano y rey de España. Por lo tanto, si él accedía a divorciar a Enrique VIII de Catalina de Aragón, esto hubiera causado una ruptura en el Papa con el emperador del Sacro Imperio. Así que Enrique solucionó la situación de una forma muy sencilla. Y quizá hoy en día para nosotros no nos parezca tan extraño lo que hizo, pero hermanos, fue algo sumamente trascendente. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, dijo que la iglesia de Inglaterra dejaría de ser la iglesia gobernada por el Papa y ahora la iglesia de Inglaterra se separaba oficialmente de Roma para ser una iglesia anglicana. Anglicana Ecclesia se le comenzó a llamar. Y entonces, al ser ahora, fíjense, no el Papa la cabeza de la iglesia anglicana, sino ¿quién? Ahora sería Enrique VIII la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Y aunque fue excomulgado de Roma, no le importó, sino que comenzó a hacer sus deseos, se separa y se casa con Ana Bolena, y logra tener hijos de ella. Así es como comenzó la separación de la iglesia de Inglaterra, por eso se le llama la iglesia anglicana, que hasta en nuestros días existe, está en vigor. Así comenzó su protesta. ¿Sí? Pero ¿qué protestó Lutero? Lutero protestó que había un abuso en las indulgencias y así comenzó la protesta. ¿Y qué protestó Zwinglio? Zwinglio protestó que las imágenes, la Pascua, el tiempo de abstinencia, algunas formas de recibir los sacramentos eran erradas por la palabra. ¿Cuál fue la protesta del rey de Inglaterra? No me dejas casarme con que quiero, entonces me separo de ti. Y hubo varias consecuencias no teológicas. Hermanos, ahora era casi el catolicismo solo bajo el nombre Eclesia Anglicana. Pero no hubo reformas teológicas sustanciales, aunque sí algunos procedimientos de Enrique VIII, por ejemplo, quitar hombres que eran favorables al Papa, cerrar monasterios, porque estos eran como tipo espías de Roma. Entonces empezó a trabajar en eso y si uno lo ve de fuera y dice, mira, cerró los monasterios. Es que era un hombre que estaba de todo su corazón en la reforma. No. Simplemente no quería espías en el reino. Estoy viendo el tiempo porque me faltan algunas hojas. Sigamos. Punto 3. Ya vimos cómo llegó la reforma o la protesta inicialmente, pero hermanos, mientras esta protesta de Enrique VIII ocurría, la pólvora de las 95 tesis y la teología de
Martín Lutero ya estaban corriendo, porque esto estaba pasando más o menos en el año 1530 a 1550 es donde ocurre esta separación. O sea, ya estaba en vigor la teología de Lutero, y aunque no tenían las redes sociales para que tales eventos se conocieran el mismo día, sí estaba en vigor la imprenta que empezó a ser conocida la teología de Lutero, incluso en otras naciones, y esto agradó a algunos. ¿Qué agradó a algunos obispos y ministros de la Iglesia de Inglaterra? Que Enrique VIII se haya separado de la Iglesia de Roma, porque este podía ser el primer paso para que a ellos comenzaran su protesta teológica. Digo, no pienso que lo argumentaron de esta forma, tal cual, pero algunos se alegraron de esta reforma porque querían recibir algo de la reforma de Lutero entre ellos. Así que este paso político fue una apertura al paso teológico. ¿Y cómo sucedió tal cual? Bueno, después de la muerte de Enrique VIII, su hijo, Eduardo VI, se convirtió en el rey de Inglaterra a los 9 años de edad. Niños, ¿qué hacen? ¿Quién ya tiene 9 de los niños aquí? ¿9? ¿O más de 9? ¿Qué niño tiene más de 9? Miren, había uno llamado Eduardo VI, que a sus 9 años ya era el rey de toda una nación. Dicen, sí, yo soy el rey de toda una casa, casi. Bueno, Eduardo tenía inclinaciones a la doctrina reformada, y por lo tanto, esta avanzó en Inglaterra. Dice Robert Letham que Eduardo fue guiado por su protector, Edward de Seymour, duque de Somerset, que compartía la teología de Calvino. Hermanos, ¿pueden ver esto? Enrique muere sin ninguna modificación teológica, pero su hijo empieza a ser influenciado por la doctrina luterana, hasta el punto que Eduardo VI empieza a ser formado en la doctrina calvinista. Y hombres destacados empezaron a ser invitados a Inglaterra. Por ejemplo, Martín Bucero de Estrasburgo, Pedro Mártir Vermigli. Empezaron a ser invitados a Oxford para dar algunas lecciones de teología. Y si ustedes conocen a estos hombres, que seguro no les son desconocidos a sus oídos, eran de los principales reformadores. De hecho, Martín Bucero ayudó muchísimo a Calvino en formular su teología, en avanzar en su comprensión teológica. A los ojos de sus admiradores, dice un autor, Eduardo VI era un verdadero Josías, el último rey justo de Judá. Y así como su predecesor del Antiguo Testamento, el niño estaba decidido a limpiar la iglesia de todos los monumentos de idolatría. Pero entonces, para decepción de los que estaban reformando en Inglaterra, en 1553 muere Eduardo. Murió a sus 16 años, prácticamente solo 7 sobre el reinado, y muere misteriosamente. Ahora, hombre inteligente, aunque quizá no tan inteligente, o bueno, no sé, quizá le faltó preparar algo, pero él sabía que tenía que dejar el reino acomodado de una forma para que su sucesor siguiera la reforma protestante. Entonces hizo ahí algunos ajustes, de manera que quedó la famosa mujer, no sé si han escuchado de esta, espero algún día darles una biografía de esta a los niños o a las niñas, bueno, a los dos, de Lady Jane Grey,
una mujer que estuvo dispuesta a tomar el reino, pero ¿quién creen que resurgió de entre las cenizas? María la sangrienta, María la católica. Y dijo, no, 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 no. Ella es una usurpadora del trono. Eduardo VI no pudo haberla dejado a ella. Ella ha usurpado el trono. ¿Y qué creen que hizo esta mujer? Bueno, es una historia bonita, la vida de Lady Jane Grey, una mujer dada a la reforma, a la causa de la reforma protestante, hasta el punto que termina siendo una mártir. Porque María la encierra por un tiempo en un tipo de calabozo, una torre, no me acuerdo precisamente, y la terminan ejecutando por haber hecho traición al reino. ¿Qué hizo María la católica? Bueno, ¿a qué postura estaba inclinada? ¿Al protestantismo? Por eso se le llama María la católica. Ella quiso regresar a Inglaterra, a sus raíces católicas. Y aquí, ahora, hay una razón de ser. ¿De quién era hija María la católica? ¿De quién? Era de Catalina de Aragón. Y Catalina de Aragón era tía del gran emperador romano. Así que había esa inclinación con España. Por lo tanto, estaba intentando meter la doctrina, quizá no solo por cuestiones religiosas, sino incluso políticas, para añadir a Inglaterra al imperio, al gran imperio o al sacrosanto imperio romano. Bueno, aquí pasa algo interesante, hermanos. Por eso es que a veces, bien dice Thomas Watson, que para nosotros en ocasiones la providencia no tiene sentido porque un engrane está dándole al revés. Cuando yo quisiera que dé hacia adelante derechito sin moverse y está dando diferente, y uno dice, pero en los engranes de Dios, esa máquina está trabajando perfectamente. ¿Qué creen que pasa cuando María la católica, bueno, hace una masacre, hermanos, hace una masacre, mueren muchos por su fe? Después les voy a traer algunas biografías en algún momento para hablarles de cómo dieron su vida muchos protestantes en ese tiempo. Pero otros hicieron, se me estaba viniendo a la mente la biografía de uno, que al principio niega su fe y dice, después se arrepiente y pide que entrega para el martirio, pero pide que su mano vaya primero porque fue con su mano con la que primero negó al Señor. Y así muere dando su vida por su fe. Y en ese tiempo, hermanos, los niños podían pasar por las calles, y esto lo digo con toda seriedad, podían pasar por las calles y todavía ver algunos sacrificios frescos, unos homicidios frescos. Cabezas que a veces incluso colgaban. Y fue un tiempo donde la causa de la reforma protestante en Inglaterra sufrió. Otros salieron de Inglaterra y fueron al continente. Pero ¿qué pasó aquí? A ver, son protestantes huyendo. ¿Qué es lo que han escuchado? Vamos a Ginebra. Vamos a Ginebra, vamos a Estrasburgo, vamos a este y a otro lugar que son de la tradición protestante. Bueno, en este tiempo, su doctrina, su celo por protestar, se llevó al máximo. Porque ahora habían visto la iglesia que decía, muchos dijeron, John Knox fue uno de ellos. En este tiempo hay que entender que Escocia e Inglaterra eran parte de ese Reino Unido, ¿sí? Entonces John Knox también huye y llega a Ginebra y él dice que la iglesia
debe ser como la iglesia de Ginebra. Y ahí tenían a un Calvino que estaba dirigiendo con autoridad, quitando esto, quitando lo otro, haciendo lo otro. Y él decía, si una iglesia debe ser de alguna forma en el mundo, es como la de Ginebra, así que nuestro propósito es llevar las iglesias hasta ese lugar. Bueno, María muere, y aquí me estoy saltando un montón, pero María muere y llega Isabel I, descendiente de Ana. Y Isabel tenía muchas inclinaciones a la reforma protestante. Cuando los que habían huido de Inglaterra escuchan que María ha muerto y que Isabel va a tomar el reino, esto los alienta muchísimo y regresan. Oh, pero las cosas no iban a salir como ellos querían. Y es justamente aquí, hermanos, es justamente aquí en donde el término puritano nace. Fíjense que no es con Enrique ni con María. ¿Cómo hubieran sido llamados con María? Protestantes. Pero es con Isabel I que estos protestantes ingleses empezarían a ser llamados, muchos de ellos, puritanos. ¿Por qué? Bueno, un autor llamado Stephen Julie nos ayuda a entender qué fue lo que pasó. Cuando Isabel ascendió al trono en 1558, la mayoría de los protestantes ingleses que habían huido al continente durante el reinado de María, regresaron a Inglaterra. Algunos estaban desalentados con el estado de la iglesia, deseando quitar todos los remanentes de la iglesia romana, tales como los sobrepellices, e hincarse en la comunión. Algunos de ellos también desearon reformar el gobierno de la iglesia sobre la base del presbiterianismo. En consecuencia fueron llamados puritanos. ¿Por qué? Piensen esto. Isabel dijo, a ver, vamos a dejar la persecución que hizo María, obviamente, mi hermana, y vamos a empezar a hacer algunos cambios. Pero llegan estos hermanos y que dicen, sí, pero vamos por más. Ok, qué bueno, pero ya nos dimos cuenta que lo que queríamos antes no era todo. Ya vimos más. Por lo tanto, queremos ir hasta sus últimas consecuencias. Oh, estos precisos. Oh, estos exagerados. Oh, estos puritanos. En ese tiempo, ser puritano era ser un exagerado divisivo, fanático, que quería aplicar la Biblia de una forma, según ellos, con poca sabiduría. Eso era ser puritano, por eso nadie se quería llamar a sí mismo puritano en aquel tiempo. Así que el término puritano se volvió popular justamente en este tiempo, en 1560. Un apodo para los protestantes que, insatisfechos con los convenios que intentó hacer Isabela, generaron gran disturbio en la iglesia aquí. Ok. No, traje demasiadas notas para esta lección. Ok, vamos a saltarnos. Hay otros 2 o 3 reyes que me los tengo que saltar. Jacobo, Carlos I, y tengo que llegar hasta Carlos II. Porque aquí vamos a empezar a escuchar números relacionados con los bautistas particulares, 1689. A ver, ¿qué ocurre? Empieza a haber, hermanos, una lucha entre Isabel y su séquito teológico, que estaba de acuerdo con ellos, y al mismo tiempo con los puritanos, que estaban intentando ir más allá. Bueno, así comenzó un periodo de disensión
que resultó en la persecución y encarcelación de muchos pastores. Esto ya es con Carlos II, ¿sí? O sea, ya pasaron, les digo, 2 o 3 reyes más. Esto es 1600. Y debido a que no se sometían, a ver, venía un rey y decía, ok, soy favorable, pero no se excedan. Pero entonces vienen reyes más inclinados al catolicismo y empiezan a presionar cada vez más. Y por ejemplo, en el 1662 se hizo un acta llamada el Acta de Inconformidad. Exigía a los ministros que repudiaban sus ordenaciones denominacionales, o sea, toda esa liturgia de la iglesia, que renunciaran a su juramento de la Liga del Pacto Solemne. Vamos a entender esto mejor las próximas lecciones donde hablemos qué es este pacto solemne con Escocia. Y que fueran vueltos a ordenar bajo obispos. Cerca de 2000 ministros, un quinto del todo el clero, se negó a someterse y fueron expulsados de sus parroquias en el día llamado de Santo Bartolomé. El 24 de agosto de 1662. Esos eran los puritanos. Este acto fue acompañado de otros requerimientos, donde decía, el pastor no puede estar a 5 millas, así se llama el decreto de las 5 millas, no podía estar a 5 millas de su lugar donde se reunían. Algunos empezaron a reunir de forma escondida. Fue en este tiempo, hermanos, en 1662, ya había una confesión de los bautistas particulares por debajo. Era una confesión que se pidió en el 1642, si no me equivoco, o 1644, en donde Westminster se junta para hacer se junta la Asamblea Presbiteriana para hacer una confesión de fe, y ahí se empieza a formar nuestra confesión. Por eso es que decimos que la Confesión Bautista de Londres de 1689 pertenece a la tradición puritana, salió en este tiempo. Ok, saltémonos de toda la historia que me ha faltado. ¿Cuáles son puntos importantes a considerar? Esto es lo último que quisiera que se quede en sus mentes. Lo más importante de lo que estamos viendo no es que históricamente es comprobable que los bautistas particulares proceden de los puritanos. Hoy les quise dar solo una idea de quiénes fueron los puritanos, ¿sí? Las próximas lecciones voy a abundar en quiénes fueron los bautistas particulares con más precisión. Pero hoy solo tener una idea, ¿quiénes fueron los bautistas particulares? Para entender que nuestra confesión proviene de esta tradición. ¿Y cuáles son sus distintivos o cuáles fueron sus distintivos principales? Bueno, aunque hubo variedad, incluso había algunos puritanos arminianos, e incluso Mark Jones y Joel Beeke llegan a mencionar que hubo uno que podía ser un puritano incluso medio arriano. Pero en general podemos decir que el movimiento puritano se caracterizó por 3 cosas. Cosas que están arraigadas en nuestra confesión de fe. Una, un entendimiento claro de la salvación por gracia. El movimiento puritano tenía un énfasis en la soberanía de Dios. No como el tema central que dirigía y gobernaba toda su teología, como algunos han supuesto, pero sí como un tema principal para edificar a la iglesia, que la salvación era por gracia, que nada hicimos para merecerla. Durante este tiempo, la iglesia empezó a hacer más énfasis en la palabra y en la salvación por la regeneración, en la salvación por la sola fe, en la salvación por Cristo. Hermanos, por eso decimos que es el protestantismo inglés. Y nuestra confesión posee esos distintivos. ¿Por qué la confesión de Londres? Porque es una confesión protestante y una confesión puritana, de la tradición puritana, que enfatizaba la salvación por gracia y la soberanía de Dios de principio a fin. Otro punto es que la
El puritanismo se caracterizó por enfatizar el principio regulador. ¿Qué es el principio regulador? Que nuestra adoración en la iglesia debía ser en conformidad a la palabra de Dios, que debíamos adorarle tal como Él nos lo había mandado, que debíamos reunirnos como iglesia y adorar tal como Él pedía, que debíamos quitar estas imágenes, que debíamos quitar estos rituales, estas inclinaciones, cierta vestimenta, cierta lectura de libros, porque se debía adorar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos la Confesión de Londres de 1689? Porque enfatiza, hermanos, esa misma realidad, que a Dios se le adora como Él dice, y no, cito la confesión aquí, o parafraseo, y no como nuestros gustos dicten o como las sugerencias de Satanás nos digan. Y por último, el movimiento puritano se caracterizó por una espiritualidad y piedad. Si la salvación es por gracia, la única respuesta apropiada del hombre es rendición. Hermanos, por eso no creo que hay un movimiento tan rico en vida espiritual, en material devocional espiritual, como la iglesia, como el tiempo del puritanismo. A ver, yo les he dicho que creo que hay muy buen material en la era medieval, en la era de los padres, preciosos, pero el hecho de este movimiento, su amplitud, la imprenta, la diversidad teológica, todos esos factores hicieron que se produjera una cantidad de material devocional y espiritual mucho mayor. Y a esa tradición pertenece nuestra Confesión Bautista de Londres de 1689. ¿Qué es la Confesión Bautista de Londres de 1689? Una confesión de la tradición protestante y una confesión de la tradición puritana. Dios mediante, la próxima semana comenzamos a ver, ya vimos lo general, ahora vamos a ver lo particular. ¿Por qué dijo Sam Briningham que los bautistas particulares salieron de una congregación de un tal John Spilsbury, de la iglesia de Jacob Lathrop Jesse? Y vamos a ver que incluso si el nombre bautistas reformados, incluso si el nombre bautista o bautista particular era como ellos se llamaban a sí mismos. Pero bueno, será otra historia.